Muy buenas tardes, estimados y estimadas maestras y docentes de todo el país. Para mí es un gusto darles la bienvenida el día de hoy a nuestro webinar sobre inteligencia artificial en el marco del Plan del Buen Uso y Aprovechamiento de la Inteligencia Artificial en el Proceso Educativo. Iniciamos este webinar primero haciendo llegar el saludo del director de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, Carlos Cristian Acuña Flores. Él está muy atento a todas las acciones que se vienen impulsando e implementando sobre el uso de la inteligencia artificial en el proceso educativo. Del mismo modo, queremos hacer llegar el saludo de la coordinadora de Escuelas Digitales, Lena Morales Farías. Me voy a presentar, mi nombre es Sonji Cotrina Sardán, soy especialista de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación y les voy a acompañar el día de hoy moderando el desarrollo del webinar. Estamos muy entusiasmados de contar con su presencia para abordar un tema tan relevante y actual. El propósito de este webinar es fortalecer las capacidades de los actores educativos en el análisis de datos, promoviendo el uso de herramientas de inteligencia artificial para tomar decisiones pedagógicas informadas y que contribuyan a la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, sin más preámbulos, voy a darle la palabra al especialista Raúl Quijandría Alejos, también especialista de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, quien va a estar a cargo del desarrollo del webinar. Adelante, Raúl. Hola a todos, buenas tardes, gracias Sonji por el pase. Bueno, yo quiero primero unirme al saludo cordial. Gracias por participar en este webinar que se da en el marco del Plan de Inteligencia Artificial. Hoy vamos a abordar una temática muy interesante como es el análisis de datos, como bien Sonji lo ha mencionado. Es una temática que hemos abordado también anteriormente en otros webinars y nos han pedido que de alguna forma podamos seguir difundiendo, seguir articulando esfuerzos. Estamos llegando al cierre del año escolar, un momento en donde los docentes están utilizando mucha información para hacer diversas tomas de decisiones pedagógicas, ¿no? Entonces, qué potente ver en la inteligencia artificial también una herramienta que nos permita apoyarnos en esta toma de decisiones. Entonces, las herramientas que vamos a ver hoy día, Sonji, tienen que ver por esas herramientas para el análisis de datos, ¿no? Entonces yo quedo atento para poder iniciar con este webinar. Gracias, Raúl. Bien, sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar con el webinar en el que vamos a conocer cómo emplear la inteligencia artificial como una herramienta que sea aliada para nosotros docentes en el análisis de datos y la toma también de decisiones. Adelante, Raúl, para que inicies con el webinar. Genial, gracias, Sonji. Voy a compartir en estos momentos mi pantalla para mostrar una presentación que va a ser bastante breve. Luego vamos a tratar de que este webinar sea un webinar bastante práctico. Solo denme unos minutos para poder para compartir pantalla. Unos segundos. Genial. Voy a compartir todo el escritorio. Y voy a ubicarme. Listo, esto vamos a minimizarlo por acá. Genial, hoy día vamos a ver, el webinar se denomina Inteligencia Artificial al alcance de todos, análisis de datos con inteligencia artificial. Como bien Sonji manifestó, el objetivo del webinar de hoy es fortalecer las capacidades de los actores educativos en el análisis de datos y sobre todo promover el uso de herramientas de inteligencia artificial para la toma de decisiones pedagógicas informadas y que esto contribuya en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a utilizar dos herramientas. Yo los invito a que en esos momentos puedan, si están desde sus móviles acompañando, pueden hacer una captura de pantalla en estos momentos para que se puedan quedar con este QR. Si están desde sus PCs, pueden acceder al enlace corto que está hacia acá abajo para que puedan acceder a este documento que va a detallar el paso a paso de la interacción que vamos a hacer con estas herramientas de inteligencia artificial pensada en el análisis de datos. Esas herramientas que vamos a utilizar hoy van a ser dos.
Una de ellas es Pinpoint, es una herramienta de Google que está diseñada principalmente para organizar, analizar y buscar información dentro de grandes volúmenes de documentos, ¿no? ¿Qué podríamos lograr con Pinpoint? Crear colecciones de documentos que luego podríamos nosotros consultarlos a través de herramientas de inteligencia artificial para que la inteligencia artificial explore estos documentos que nosotros le vamos a compartir en nuestra colección y poder tener respuestas atinadas, ¿no? Que puedan complementar nuestra decisión. Por ejemplo, a mí se me ocurre en estos momentos que una institución educativa que tiene todos sus instrumentos de gestión, su proyecto educativo institucional, que tiene sus planes de trabajo, los docentes tienen sus programaciones anuales, ¿no? Poder tener una colección como institución educativa, ¿no? Donde yo pueda tener todos estos instrumentos de gestión cargados en una colección de ping-pong y de tal manera que pueda también a través de consultas derivarle a la inteligencia artificial el análisis de estos datos, ¿no? de estos documentos. Por ejemplo, se me ocurre preguntarle a la inteligencia artificial cómo podría fortalecer los planes anuales de trabajo para que se articulen directamente con el proyecto educativo institucional o en qué puntos necesitan ser fortalecidos. Entonces, lo que haría la inteligencia artificial en ese momento sería explorar los planes, el plan anual de trabajo y relacionarlo con el proyecto educativo institucional para ver si le encuentra coherencia o hay puntos donde se requiere fortalecer, ¿no? Entonces, lo mismo podría hacer con los documentos de los docentes y podríamos tener también la colección ahí de los docentes, entonces podríamos lograr ver relación entre todos los documentos, ¿no? Como bien señala esta parte que resume Pinpoint, es una herramienta de Google que está diseñada sobre todo para analizar grandes volúmenes de documentos, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante. Lo vamos a hacer con un ejemplo en unos minutos. Y la segunda herramienta es ChatGPT. En realidad, podríamos utilizar diversas herramientas especializadas en el análisis de datos, como por ejemplo podría ser Copilot, podría ser DeepSeek, Gemini también es una herramienta muy potente, ¿no? Pero en este caso vamos a utilizar ChatGPT como un modelo especializado para analizar datos en tiempo real y que nos permita tomar decisiones en función a los datos que les vamos a ir alcanzando a través de indicaciones, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer en estos momentos es voy a ir a mi navegador y voy a ubicarme en primero Pinpoint. Para esto, lo que yo les voy a pedir es que puedan acompañarme, ¿no? Acompáñenme a través de este código QR o el acceso corto, de tal manera que todos podamos ver la interacción que vamos a ir trabajando y ustedes luego también lo puedan poner en práctica, ¿ok? Entonces, en estos momentos voy a ir a este documento. Cuando ustedes accedan al código QR, lo que va a suceder es esto. Lo voy a colocar por acá y voy a moverme. Genial. Listo. Ese documento detalla los pasos que vamos a ir abordando, ¿no? Es, digamos, un pequeño experimento de integrar la IA en el análisis de datos. La primera acción que vamos a hacer es, en Pinpoint, tienen ahí el enlace para poder acceder a esta herramienta de Google. Yo también voy a colocarla desde acá. Por ejemplo, voy en mi navegador, colocar Pinpoint. Vamos a ingresar. La primera opción de búsqueda en este motor de búsqueda me aparece Pinpoint, una herramienta de investigación para periodistas de talla, ¿no? Hay que recordar que muchas de esas herramientas de inteligencia artificial han surgido para distintos rubros, ¿no? En este caso, el rubro periodístico tiene que ver por el análisis de datos masivos, el análisis de documentos, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es contextualizar una herramienta que, si bien en un inicio no ha sido pensada en el ámbito educativo, nosotros como docentes podemos encontrar funcionalidades de esa herramienta que nos permitan poder integrarlo en el proceso educativo. Cuando abro Pinpoint, lo primero que me dice es descubre noticias ocultas, explora y analiza grandes colecciones de documentos usando la mejor de la tecnología de búsqueda de IA en Google. Vamos a empezar, ¿okay? Entonces, como yo tengo mi cuenta de Google abierta, si se percatan, yo he accedido antes previamente con mi cuenta de Google. Eso es lo que también les sugiero. Si vamos a hacer esta prueba, tenemos que estar con una cuenta de Google aperturada.
Entonces, este es un escenario en blanco, es una cuenta en donde no he utilizado Pinpoint, un poco para que veamos cómo es la dinámica desde el primer acceso. Y lo primero que nos aparece es mi lugar de trabajo, nueva colección privada. Yo voy a activar acá una nueva colección privada, vamos a hacerle un clic y nos va a solicitar, yo le voy a permitir aquí solicitar el acceso completo. Como no he ingresado a Pinpoint en esta ocasión, me va a pedir algunos datos personales. ¿Okay? Vamos a dar estos datos. Listo. Me pide cuál de las siguientes opciones describe mejor tu función. Voy a colocar otra. ¿Ok? Y voy a colocar educación. Me pide si trabajo para el sector periodístico, si participo en investigaciones o estudio académico, podría ser por allí también. Podrías compartir información sobre tu trabajo. Yo voy a colocar acá Ministerio de Educación. Genial. Me da algunas preguntas antes de empezar con la primera interacción. Esto es lo que les va a suceder. Vamos a colocar aquí algunos datos que nos solicita. Genial. Vamos a seguir llenando este formulario. Me detalla el país. Vamos a colocar Perú. Como conociste Pinpoint, voy a colocarlo por un colega. Genial. ¿Te gustaría recibir notificaciones? Le voy a decir que no en este momento. Igual es opcional. Por último, ¿te interesaría enviarnos comentarios sobre el producto? Bueno, voy a colocarle no en este momento. ¿Okay? Enviar. Genial, entonces es un primer formulario. Dice, aquí vamos a, genial, agregar, bien, aquí me ha hecho una observación, dice Pinpoint está dirigida a periodistas y a quienes participan en investigaciones académicas. Bueno, entonces aquí en el formulario vamos a volver a generar. Lo que yo voy a hacer es utilizar mi cuenta en la cual ya he logado. Ahí, por ejemplo, lo que sugiero es me observó cuando seleccioné otras, ¿no? Entonces, lo que deberíamos escoger es del rubro de investigación, ¿no? No de periodista, pero sí del rubro de investigación. Entonces voy a utilizar esa opción y voy a dirigirme a Pinpoint otra vez. ¿Ok? Genial. Voy a dirigirme para hacer un poco más rápida la interacción a una cuenta en donde ya he utilizado Pinpoint. ¿Okay? Para evitar otra vez llenar el formulario, lo que nos ha parecido, ¿no? Pero ya más o menos ustedes han podido identificar el formulario y las preguntas que nos van a ir apareciendo, ¿no? Entonces, lo que deberíamos seleccionar es el rubro de investigación para continuar y nos permite el acceso a Pinpoint, ¿no? Bien, aquí por ejemplo tenemos una cuenta donde ya hemos utilizado con algunas colecciones de Pinpoint. Yo voy a crear una colección nueva. ¿Okay? Lo primero que me va a pedir es darle el nombre a esta colección. Por ejemplo, yo le voy a colocar documentos de inteligencia artificial, de IA, crear. Genial. Ahora lo que me aparece es, si lo voy a cargar desde el Drive, voy a cargar desde la computadora, voy a dar un URL, voy a seleccionar que voy a cargarlo desde la computadora. Entonces voy a explorar mi PC y dentro de descargas tengo aquí algunos documentos sobre inteligencia artificial. Por ejemplo, dentro de esta colección de documentos tengo la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la Política Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de España, y Estonia, que es la e-gobernanza en la práctica, reimaginar las conexiones entre las personas del Banco Mundial. Entonces hay varios documentos que tienen que ver sobre la temática de inteligencia artificial. Y todos estos documentos se los voy a trasladar a Pinpoint, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es crear una colección de documentos de los cuales yo voy a luego a decirle a la inteligencia artificial que busque información entre los documentos que les estoy alcanzando, ¿no? Entonces, la diferencia entre ChatGPT y estos motores de análisis de datos en donde yo empiezo a consultar con esas herramientas de inteligencia artificial, es que va a explorar entre millones de bancos de información. En esta herramienta Pinpoint, lo que voy a hacer es darle primero la información, ¿no?, que yo quiero que utilice esta inteligencia artificial
para poder luego responder a la información que voy a ir solicitando, ¿no? Entonces, fíjense, miren, aquí está cargando. Vemos que ahora tengo un banco que se llama documentos de IA y he empezado a cargar los documentos de inteligencia artificial. ¿Okay? Está procesando aún, vemos que hay 4, ¿no? Pero si se percatan hacia acá abajo dice procesando. Entonces está empezando a cargar los documentos. Ya van 5 y así va a ir cargando todos los documentos. Esto es lo que decíamos hace unos minutos, ¿no? Podríamos fácilmente tener nuestros documentos, nuestros instrumentos de gestión, ¿no? En una colección que nos permita luego explorar y utilizar a la inteligencia artificial para que analice nuestros documentos y nos pueda brindar una serie de sugerencias en nuestros instrumentos, ¿no? Que luego, claro, con nuestra mirada pedagógica, ¿no? Y nuestra mirada de gestión podríamos complementarlo, ¿no? Podríamos utilizar la inteligencia artificial para comparar documentos y para hacer distintas acciones. Como esta herramienta, Pinpoint, es una herramienta, y me adelanto quizás a alguna de las preguntas que pueden ir surgiendo en estos momentos, es si es gratuita. Sí, es una herramienta gratuita, le pertenece a Google, ¿no? Y como le pertenece a Google, esta herramienta ya tiene entre sus funcionalidades Gemini, ¿no? Si se percatan en el lado derecho, aquí aparecen algunos filtros, ¿no? Que podríamos escoger, pero también hacia arriba aparece Gemini, ¿no? Entonces, este es Gemini que está incrustado en el servicio de Pinpoint. No es Gemini aparte como servicio propiamente, sino es la inteligencia artificial de Gemini puesta para explorar la información que crees en tu colección de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí se está cargando, yo estoy esperando para que se carguen todos. Sí, ya me parece que hay 16 cargados, sigue procesando, pero igual vamos a darle el tiempo. Mientras vamos explorando los filtros que podemos escoger. Si se percatan aquí, en el lado de los filtros, vamos a encontrar la posibilidad de categorizar los documentos. Por ejemplo, vemos que la inteligencia artificial de Pinpoint ha identificado que aquí hay documentos que han sido elaborados por estos autores, pero también hay documentos que han sido organizados o creados por la Organización de las Naciones Unidas, que ha tenido intervención UNESCO, la Unión Europea, son de Creative Commons 8 documentos, en qué país han sido elaborados, ¿no? Entonces nos está dando también ciertos filtros importantes. Si yo quisiera ver los documentos de UNESCO, en donde hay referencias hacia UNESCO, vemos que la Política Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, el Banco Mundial, un documento propio de la UNESCO, ¿no? Entonces está empezando a hacer filtros con los documentos que yo he cargado en mi colección de datos, ¿no? Entonces, no solo los filtros, yo puedo quitar acá el filtro también, ¿no? Entonces vuelvo a mi colección completa y voy a dirigirme hacia Gemini, ¿no? Y Gemini te permite hacer resúmenes, encontrar respuestas, extraer datos, etiquetar documentos o hacer comparaciones, ¿no? Por ejemplo, yo voy a utilizar el resumen y le voy a decir, bríndame un resumen sobre la importancia de la inteligencia artificial en el proceso educativo. Pero esta pregunta que le estoy planteando, que es un prompt bastante breve, que en Gemini seguiría la dinámica de explorar los millones de bancos de información que tiene Gemini para darme una respuesta, aquí se va a desarrollar en función a los documentos que yo le he compartido previamente a mi colección, ¿no? Si se percatan, en esos momentos hay 18 documentos, sigue cargando, pero voy a plantear una pregunta que no va a explorar información fuera de mi colección de datos. Yo puedo plantear más temas, ¿no? De repente puedo puedo agregarle algunas precisiones más, ¿no? Un resumen de la importancia de inteligencia artificial, céntrate de repente en los avances y alcances que ha dado Perú. Hay que recordar que el plan de Perú está también puesto en esta colección de datos. Entonces puedo empezar a seguir. Voy a eliminar y solo voy a plantearle uno, un poco para que también, mientras más consultas le demos, el tiempo de respuesta puede aumentar un poco, ¿no? Entonces, vamos a resumir.
Entonces, en estos momentos, como hay 18 documentos, solo está considerando esos 18 documentos. Igual aquí está haciendo con dos procesos a la vez, ¿no? Mientras va cargando los documentos, pero ya le estoy pidiendo de los documentos ya cargados, bríndame este resumen sobre la importancia de la inteligencia artificial en el proceso educativo. Y está detallando que lo está haciendo explorando en esos 18 documentos. Fíjense entonces, en estos momentos me ha dado, estos documentos resaltan la creciente importancia de la inteligencia artificial en la educación, abordando tanto sus oportunidades como los desafíos éticos y sociales que presenta. La IA tiene el potencial, pero sobre todo fíjense cómo referencia puntos importantes de donde has traído la información, ¿no? Esto está en la guía de UNESCO, ¿no? Entonces yo puedo ver que aquí estoy utilizando una inteligencia artificial muy potente para explorar millones de bancos de información, ¿no? En este caso he seleccionado documentos importantes, sólidos, ¿no? Pero cada uno de esos documentos tiene aproximadamente algunos 200 páginas, 100 páginas, ¿no? 50 páginas. Entonces estoy utilizando la inteligencia artificial para que me ayude en el análisis de esta información, ¿no? Pero sobre todo también me referencie estos puntos, ¿no? Que no sea una información en donde muchos a veces vemos que la inteligencia artificial empieza a devolvernos respuestas no tan apropiadas. Aquí tenemos la seguridad de que esté explorando información que previamente nosotros le hemos compartido, ¿no? Entonces Ping-Pong está haciendo una búsqueda. Yo voy a minimizar esto y fíjense, aquí tenemos la información. Entonces, podríamos cerrar esta parte que está acá. Nosotros podríamos fácilmente regresar acá, buscar entre más acciones, ¿no? Pero podemos percatarnos que ya queda aquí el resumen, ¿no? Entonces, si yo deseo volver a ese resumen, bastará con que yo me dirija acá y voy a encontrar el resumen. De repente el resumen me pareció importante, pero creo que hay un tema que deberíamos profundizar un poco más, entonces yo puedo editar esto y decirle agregar una temática más, ¿no? Importancia de la inteligencia artificial, haciendo énfasis en los estudiantes, ¿no? Listo, resumir. Entonces ahora he agregado una temática más, ¿no? El tema 1 es que me brindo un resumen sobre la importancia de la inteligencia artificial en proceso educativo, pero como tema 2 le he puesto haciendo énfasis en los estudiantes, ¿no? Entonces por ahí de repente va a buscar en el marco de UNESCO, ¿no? El marco de competencias para estudiantes en materia de inteligencia artificial. Entonces, por ahí de repente va a encontrar información que me permitirá. Y fíjense cómo yo acabo de actualizar y como ya cargaron 20 documentos, ahora está haciendo esta exploración en 20 documentos. Entonces, en tiempo real está cargando la información que le he pasado, pero a la vez me permite estar haciéndole consultas sobre esos 20 documentos. ¿Pueden ser 100 documentos? Sí, pueden ser 100 documentos. De hecho, aquí yo puedo hacer clic en agregar documento desde el Drive, desde la computadora, desde el URL. Y lo potente es que no solo son PDFs. Yo podría subir un audio, podría subir una presentación, podría subir un documento de Word, ¿no? Entonces, entre otros archivos que podría ir cargando a Ping-Pong para que pueda explorar toda esta información, ¿no? Entonces, yo puedo estar en el rubro de investigación y de repente tengo grabadas algunas reuniones, ¿no? Y quiero estas reuniones procesarlas, entonces yo puedo crear una colección llamada reuniones y poner los audios para luego ver cuáles han sido los principales acuerdos o hazme un resumen sobre esta reunión, ¿no? Que igual estas funcionalidades también ya las traen las herramientas de, para poder realizar reuniones en línea como Meet, ¿no? Como Zoom, ya traen esas herramientas, pero aquí tengo la posibilidad de poder juntar más de una reunión, ¿no? Y poder hacer una comparación entre ellas. Por ejemplo, voy a salir en estos momentos y voy a utilizar comparación, ¿no? Para comparación, sí, la herramienta detalla que se pueden comparar hasta 3 documentos. Selecciona 2 documentos o 3 de la colección. Voy a hacer una comparación entre documentos, pero puedo seleccionar hasta 3. Entonces vamos a ubicarnos en estos 2 documentos. El marco de competencias para estudiantes en materia de IA y el marco de competencias de docentes en materia de IA. Entonces se me ocurre preguntarle cómo se relaciona el marco de competencias para estudiantes en materia de IA
con el marco de competencia para docentes en materia de IA propuesto por la UNESCO. Entonces estoy solicitándole una comparación, pero sobre todo solicitándole que me encuentre cómo se relacionan ellos, ¿no? Y he seleccionado estos dos documentos, puedo agregar igual más temas y vamos a compararlo. ¿Okay? Entonces en estos momentos aquí detalla que está explorando solo dos documentos que fueron los que hemos seleccionado de nuestra colección y va a explorar entre esos documentos y solicitar esta petición. Entonces, fíjense, ambos documentos en el marco de competencia para estudiantes en materia de IA y el marco de competencia para docentes fueron desarrollados conjuntamente por la UNESCO con el objetivo de empoderar a estudiantes y docentes para dar forma a futuros digitales inclusivos y sostenibles. Entonces, miren, está haciendo aquí un resumen que detalla un poco lo que le hemos pedido. Nosotros podríamos seguir precisando y generándole algunas consultas a la IA para explorar estos bancos de información. Como les mencionaba, hemos hecho un ejemplo en función a bancos de información que tienen que ver por documentos de inteligencia artificial, pero estos fácilmente pudieron ser también nuestros documentos de gestión y por ahí a veces nos pasa que qué importante es revisar colegiadamente todos los documentos de gestión y por ahí encontrar puntos donde aún se pueden fortalecer, ¿no? El plan anual de trabajo, de repente, que hable directamente, se pueda fortalecer con el proyecto educativo institucional. Entonces yo podría tener una colección con todos los documentos de mi institución educativa e ir preguntándole a la inteligencia artificial para que explore y analice todos estos documentos. ¿Qué preguntas podrían ser? Cada directivo, docente, seguramente podrá, con su expertise pedagógico, definir las preguntas y consultas que pueden proponer a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, tenemos una herramienta muy potente, gratuita, y que explora sobre todo un banco de información seleccionado, ¿no? No es un banco de información, digamos, abierto, ¿no? Sino empiezo por yo con crear esta colección de documentos y luego utilizar Gemini para explorar esa colección de documentos, ¿no? Bien, entonces esa es la primera herramienta, justo la que mencionábamos acá, es una herramienta diseñada por Google para analizar grandes volúmenes de documentos. Lo hemos visto en la práctica con esta interacción, cargamos una colección de documentos y hemos empezado a realizarles preguntas para explorar esta información, ¿no? Yo les invito a que utilicen esta herramienta que es totalmente gratuita para que puedan analizar grandes volúmenes de información. Otro punto importante con esta herramienta es que podemos publicar estas colecciones. Por ejemplo, yo en estos momentos podría comenzar a publicar y podría editar de tal manera que esta colección pueda ser pública, ¿no? O también podría compartirla con algún colega en específico, ¿no? Un colega en específico me comparte su correo de Google, puedo agregar su correo y darle acceso, ¿no? Entonces, qué potente podría ser tener todos los documentos, los instrumentos de gestión en una colección con acceso a todos los docentes, ¿no? A través de sus cuentas con dominio Perú Educa, ¿no? O con sus cuentas Google, de tal manera que los docentes puedan tener la colección de todos los instrumentos, pero sobre todo utilizar la inteligencia artificial para conocer mejor estos instrumentos de gestión, ¿no? Por ahí a veces nos pasa que nosotros como docentes no hemos tenido el tiempo de revisar muy a profundidad estos documentos, pero ahora con la inteligencia artificial podríamos utilizar y crear una colección de datos y aprovecharla ya para ello, ¿no? Vamos ahora a pasar a la segunda herramienta. Voy a volver acá. Y esta primera herramienta, Ping Pong, era crear y agregar una colección de información. Ya lo hemos hecho, ¿okay? Voy a compartir unos minutos para que puedan ir accediendo las personas que nos están acompañando. Si ustedes desean acceder a este documento en línea para que vean toda la dinámica de trabajo, lo pueden hacer accediendo a este código QR o accediendo a través de este enlace corto también, ¿okay? Cualquiera de las dos son válidas. Igual este webinar también queda grabado de tal manera que luego pueden seguirlo por las redes oficiales del Minedu y acceder
a la información. Bien, en la siguiente parte, en esta herramienta de ChatGPT, vamos a primero descargar el siguiente archivo. En esta dinámica, lo que voy a ingresar a este documento, voy a hacer un clic acá. ¿Qué dinámica vamos a simular ahora? Vamos a simular la dinámica de haber aplicado una encuesta a docentes, puede haber sido estudiantes, ¿no? Muchos de los puntos en donde a veces nos limita el análisis de datos es conocer herramientas para el procesamiento de la información, ¿no? Entonces a veces nos detenemos en, es interesante plantear una encuesta, pero luego es complejo quién va a procesar toda esta encuesta, ¿no? Entonces, en ese camino también podríamos utilizar a la inteligencia artificial para poder obtener resultados. Y acá, en esta dinámica, hemos aplicado una encuesta a 50, ¿no? Puede haber sido más, por ejemplo, acá en este espacio tenemos 350 encuestados, pero vamos a hacer el ejemplo con los 50, ¿okay? Entonces yo voy a descargar este archivo de esta encuesta, voy a descargarla, voy a ir a archivo, descargar, como Microsoft Excel. Genial, he descargado la encuesta, vamos a abrirla. Genial, voy a habilitar la edición. Y fíjense, en esta encuesta lo que hemos hecho es preguntarle a los docentes qué entienden por retroalimentación. Y los docentes nos han manifestado distintas respuestas. Igual los nombres son todos referenciales, ¿okay? Y hemos hecho preguntas también de forma referenciales para utilizar que la inteligencia artificial sobre todo analice esta información. Entonces, ahora, ¿qué nos dice en la siguiente paso el documento? Nos dice, luego de descargar, vamos a ir a ChatGPT y le vamos a decir que actúe como un profesor con experiencia en el análisis de datos y con sólidos conocimientos del Currículo Nacional de la Educación Básica del Perú, y a continuación te brindaré información para que me apoyes con el tratamiento de datos. Primero te compartiré las personas que participaron y sus respuestas. Genial. Bien, vamos a ir a ChatGPT. Yo tengo por acá aperturado ya ChatGPT y vamos a cerrar. Por ejemplo, acá vamos a darle el prompt que nos indica, ¿no? Le estamos pidiendo que actúe como un profesor con experiencia en el análisis de datos, con sólidos conocimientos del Currículo Nacional de Educación Básica de Perú. Igual hay que recordar que hay que seguir precisando un punto importante de la estructura de un buen prompt que hemos hablado en webinars anteriores también, es darle el rol que va a asumir la inteligencia artificial, darle el contexto, ¿no? Decirle la tarea y darle un formato, ¿no? En este prompt pequeño le hemos dado el rol, hemos empezado a contextualizar, pero muy brevemente, ¿no? Solo le hemos dicho que es un docente con sólidos conocimientos en el Currículo Nacional de Educación Básica en Perú. No basta con eso, hay que precisar un poco más. Hemos adelantado un poco la tarea, le hemos dicho que nos va a apoyar en el tratamiento de datos, no le hemos dicho el formato aún, pero le hemos dicho que le voy a compartir las personas que van a participar en las respuestas, ¿no? Bien, entonces en este documento, ¿qué es lo que sigue? Nos dice, convierte el archivo que descargarse en CSV y ábrelo en el blog de notas. Este punto que está acá, lo que nos detalla es que debo ir al documento y para convertirlo basta con guardarlo, ¿no? Guardar como, voy a Excel, guardar como, examinar, genial, y en la opción de el tipo vamos a cambiarlo de libro de Excel y vamos a seleccionar que sea CSV delimitado por comas. ¿Ok? Bien, vamos a darle esa opción. Voy a cerrar el Zoom. Listo, vamos a guardarlo. Genial, nos aparece un mensaje que dice si desea seguir utilizando este formato, le voy a decir que sí y voy a cerrar este documento. Listo, genial. Nos aparece guardar. Si nos aparece otra vez la ventana de guardar, igual seleccionamos guardar, sí, y listo. Genial. Voy a ir a mi carpeta donde he guardado, que está en descargas, ¿no? Entonces, aquí tengo mi archivo de Excel,
pero también tengo mi archivo en CSV, ¿no? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque CSV es un archivo de texto simple, en su peso también es mucho menos, ¿no? Miren, me ha pasado de 12 KB a 5 KB y el icono también ha cambiado. Y es un archivo ahora no de hoja de cálculo, no es un archivo de valores separado por comas de Microsoft Excel. Entonces, a este archivo le voy a dar clic derecho, voy a seleccionar abrir con y le voy a decir que se abra con el bloc de notas. ¿Ok? Fíjense, acá tengo ahora mi Excel que tenía con filas y columnas, pero ahora lo tengo en un bloc de notas, ¿no? ¿Y por qué he hecho esto? Porque le voy a trasladar a ChatGPT la información, pero en lenguaje natural, ¿no? Entonces, el prompt 3, o sea, la indicación 3, me dice, traslada la información del bloc de notas a la herramienta de IA, ¿no? No le estoy adjuntando el Excel. ¿Podría adjuntarle el Excel? Sí, podría adjuntarle el Excel, pero si le adjunto el Excel, esta funcionalidad de adjuntar la información es una funcionalidad de paga, ¿no? Entonces, al adjuntarle la información, ChatGPT va a procesarla, pero seguramente voy a hacer 2 o máximo 3 interacciones y luego me va a indicar que debo ir a una versión de paga para continuar. Entonces, lo que voy a hacer es ingresarle la información en lenguaje natural, por eso que lo he guardado Excel como CSV delimitado por comas. ¿Okay? Entonces me dice ahora que le diga a la inteligencia artificial, a continuación te comparto la información. Genial, vamos a darle la instrucción. A continuación te comparto la información. ¿Y dónde está la información? Acá está la información. Esta es la información. Vamos a darle la información a ChatGPT. He copiado lo que está en el blog de notas y lo he pegado acá. Genial. Y me dice, gracias Raúl, ya tengo toda la base, 50 participantes y sus respuestas. Antes de procesarla necesito que me indiques qué tipo de tratamiento deseas realizar. Puedo hacerlo de varias maneras, según tu propósito, ¿no? Entonces, fíjense, lo que hemos hecho es utilizar un conocimiento de informática básica, que es guardar un Excel como un archivo delimitado por comas, para luego abrirlo en el bloc de notas y eso está delimitado por puntos y comas, llevárselo a la inteligencia artificial para no adjuntar el texto. Va a haber momentos en donde podríamos utilizar esa dinámica para explorar de repente un registro de notas, ¿no? Para explorar de repente un comentario que pueda hacer en base al progreso de los estudiantes, pero necesitaría darle a la IA el progreso de los estudiantes para complementarlo, ¿no? Entonces podríamos hacer distintas interacciones. Pero algo importante también es, hasta ahí hemos hecho el primer paso. Tenemos la información, ¿no? Que ha sido una encuesta. Esta encuesta de repente fue un formulario de Google, la trasladamos. El formulario de Google está acá, ¿no? Es un Google Sheet que está en línea. Ese formulario lo descargamos, ¿no? Y luego de descargarlo lo convertimos a CSV en un bloc de notas y se lo hemos dado a ChatGPT. ChatGPT me dice ahora, ya tengo la información, ¿qué es lo que esperas que procese? Pero se acuerdan que hace unos minutos les mencionaba que no basta con decirle que es un experto en el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? Yo lo que necesito es que realmente tenga las precisiones del currículo. Lo que la inteligencia artificial va a hacer en estos momentos, cuando le digamos que es un experto del currículo nacional, va a explorar en millones de bancos que tengan que ver sobre el currículo nacional de la educación peruana, ¿no? Y en Internet hay muchas personas que han hablado sobre el currículo, algunas de repente seguramente muy bien y otras personas no muy atinadas. Entonces, para contextualizar mejor lo que yo voy a pedir, mejor le hago precisiones de lo que dice el currículo respecto a lo que quiero analizar. Este instrumento fue una encuesta en la cual se presentó a un grupo de docentes para que opinen sobre qué entienden por retroalimentación. Ellos han dado su posición, lo que opinan sobre retroalimentación, y ahora quiero, en base a lo que nos dice el currículo sobre retroalimentación, que la IA me ayude y me dé una retroalimentación para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué seguiría? Contextualizar más la solicitud. Entonces, voy a copiar este prompt que está acá y vamos a analizarlo. ¿Ok? ¿Listo?
Y en este prompt dice, ahora que ya tienes las respuestas, quiero comentarte que el Currículo Nacional de la Educación Peruana cuenta con una sección denominada Orientaciones para la Evaluación Formativa de las competencias en el aula. Y una de las orientaciones brindadas tiene que ver por la retroalimentación a los estudiantes, para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas. Esta orientación detalla que la retroalimentación consiste en devolver al estudiante la información. Entonces, fíjense que responsablemente no estoy descuidando los elementos. Yo quiero que realmente mis docentes conozcan qué es la retroalimentación. Les he preguntado qué entienden y ahora con sus opiniones voy a hacer que la inteligencia artificial lea sus opiniones, la compare con el currículo y le devuelva una retroalimentación si está en lo correcto o no está en lo correcto, ¿no? Pero tengo que contextualizar más, ¿no? Entonces, por eso que este prompt le va a decir a la inteligencia artificial ahora, esto me dice el currículo nacional respecto a la retroalimentación. ¿Y cuál es el pedido final, ¿no? Lo que le estoy pidiendo es, fíjense, en dicha retroalimentación le estoy pidiendo que me devuelva una retroalimentación. Bríndame una retroalimentación para cada participante. Y en dicha retroalimentación valora los aciertos conceptuales si los hubiera y detalla las oportunidades de mejora, incorporando definiciones que fortalezcan su opinión. Si no se evidencian aciertos conceptuales y se identifica una confusión en el concepto, ofrece una retroalimentación que oriente hacia la comprensión correcta del mismo y formule un mensaje que motive la mejora y consolidación de la definición conceptual. Fíjense, ya ahora sí le estoy dando la tarea realmente, ¿no? A un inicio le comentaba brevemente, me vas a ayudar a procesar la información, te voy a pasar la información de estos actores educativos que he encuestado, ¿no? Pero esto ahora ya estoy cerrando con darle la tarea. Y se acuerdan que hace unos minutos también le decía, no le hemos dado aún el formato, ¿no? Y en la última línea detallo ya el formato. ¿Cuál es el formato que le voy a pedir? Devuelve la respuesta en formato de tabla con las siguientes columnas: número, nombre, respuesta y retroalimentación individual. Quiero que me dé el nombre de la persona, cuál fue su respuesta y cuál es la retroalimentación individual. Genial, vamos a darle esto a ChatGPT, ¿no? Entonces dice, perfecto Raúl, aquí tienes la tabla, contempla con retroalimentación individual para los 50 participantes, elaborada según el enfoque de la retroalimentación del Currículo Nacional de Educación Básica del Perú. Describo aciertos, identifico oportunidades de mejora y clarifico el concepto cuando hay confusiones. Entonces, fíjense, respuesta y retroalimentación individual. Ana Torres manifestó que para ella la retroalimentación es la información que se da a una persona para ayudarla a mejorar su desempeño. ¿Qué nos dice la IA en una retroalimentación individual? Nos dice, reconoces que la retroalimentación ofrece información para mejorar, lo cual es un acierto, pero para fortalecer tu definición, recuerda que en el Currículo Nacional de Educación Básica esta información debe describir logros y avances en relación con los niveles esperados, permitiendo al estudiante comparar lo que hizo con lo que debía lograr, ¿no? Entonces, fíjense, está haciendo una retroalimentación, pero está considerando elementos de lo que Ana Torres ha manifestado con elementos de lo que nosotros le hemos trasladado, de lo que detalla el Currículo Nacional de la Educación Básica. Claro, como siempre hemos dicho también en los webinars, no podemos quedarnos con lo que nos da la IA. Nosotros tenemos que leer y valorar esta respuesta de la IA, si es apropiada o podemos complementarla, pero ya nos ha permitido avanzar en tener una propuesta de retroalimentación de lo que Ana ha logrado con su participación en esta encuesta. Y no solo Ana, sino los 50 docentes, ¿no? Entonces, fíjense lo potente que puede ser la inteligencia artificial si encontramos esos caminos también para el análisis de datos, ¿no? Luis Paredes, por ejemplo, dice, es cuando un profesor dice que estuvo bien o mal en una tarea. Eso dice Luis sobre qué es retroalimentación. Y la IA le dice, identificas la idea de juicio sobre lo realizado, pero la retroalimentación formativa no se limita a decir bien o mal. Implica describir con claridad qué se logró, qué falta y cómo avanzar, basándose en criterios compartidos. Te animo a precisar estos elementos en tu definición. Entonces, fíjense qué potente. Pero cómo hemos logrado
esta retroalimentación individual a 50 participantes siguiendo esta ruta, ¿no?, que está en este documento de experimento. Hemos visto dos herramientas de inteligencia artificial muy potentes. Una para centrar un banco de información, como fue Pinpoint, ¿no? Hicimos una colección, compartí un banco de información y luego hice consultas para que la IA analice solo ese banco de información. Ahora he pasado a ChatGPT, pude haberlo hecho en Gemini, pude haberlo hecho también en Copilot, pude haberlo hecho en DeepSeek, ¿no? Y he procesado una encuesta, ¿no?, que lo he tomado desde un Excel, y que eso pudo haber sido también una encuesta de estudiantes, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros pedimos opiniones a nuestros estudiantes de repente sobre un texto, ¿no? Opina, ¿no? Argumenta sobre el objetivo, ¿no?, o la intencionalidad de este documento, de este texto que hemos abordado, ¿no? Y quizás en un primer momento explorar esta información y darle una retroalimentación individual en el aula es muy rápida, es muy práctico, pero luego de repente querer alcanzar, darle retroalimentación a todos los estudiantes es posible, sí, si utilizamos algunas herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, podríamos utilizar un formulario de Google donde los estudiantes trasladen su opinión de un texto argumentando su posición y luego utilizar la inteligencia artificial para que explore sus respuestas y me ayude en una retroalimentación individual que obviamente yo con mi responsabilidad como docente voy a leer si es lo más apropiado, si coincido con lo que ha analizado la inteligencia artificial y dar una retroalimentación individual, ¿no? Entonces, tenemos dos herramientas muy, muy potentes, ¿no? Por un lado, ChatGPT y por otro lado, Pinpoint. No he querido ahondar en leer una por una, he leído solo las dos primeras, pero fíjense, voy a saltar a la número, de repente, 13, ¿no? Martín Ruiz dice, es volver a enseñar un tema mal aprendido, dice. Y la IA le dice, hay una confusión, retroalimentar no significa volver a enseñar. Es un proceso en el que se devuelve información sobre logros y avances, basada en criterios, para que el estudiante revise y mejore. Puedes integrar estos elementos para precisar tu concepto, ¿no? Entonces, fíjense, podría seguir y podría decirle, ¿podrías brindarme la lista de los participantes que tienen opiniones más apropiadas? Entonces podría en estos momentos también, hay que recordar que todo eso está en lenguaje natural, ¿no? No le hemos adjuntado ningún elemento externo, ningún archivo de Excel. Entonces fíjense, me está indicando, por supuesto Raúl, a partir de análisis previo y tomando como referencias el enfoque de retroalimentación del currículo nacional, seleccioné los participantes cuyas respuestas son más alineadas con las definiciones correctas. Me dice, y ahí ha hecho, dice Verónica Luján parcial, pero adecuada, Katy Rivera general, pero con orientaciones a mejora, ¿no? Entonces, fíjense, ha encontrado dos que son las más apropiadas, ¿no? Verónica Luján y Katia Rivera. Entonces podría seguir explorando la información, ¿no? Yo te doy el pase, Sonji, para que podamos ir finalizando con este webinar. Creo que ha sido muy interesante explorar estas herramientas de inteligencia artificial que exploran este mundo de análisis de datos, ¿no? Y que sobre todo son gratuitas y que conocer estos procedimientos creo que ayudaría en muchos casos. Hemos visto un caso, pero esto abre un mundo para distintos casos en los que docentes podrían utilizar la inteligencia artificial para el análisis de datos. Gracias, Raúl. En realidad, qué fascinante todo lo que nos has mostrado dentro del webinar. Es increíble ver cómo las herramientas de inteligencia artificial pueden ser tan versátiles. Quisiera nuevamente darte la palabra para poder hacer unas palabras de cierre.
del webinar, y antes de eso también hacer recordar a todos los docentes que están conectados que puedan registrar su asistencia en el enlace que está fijado en comentarios. Entonces, Raúl, te doy el pase para que puedas dar unas palabras de despedida. Adelante. Gracias, Sonji. Sí, bueno, en realidad agradecerles a todos los docentes que se han conectado el día de hoy y que se han conectado también en el desarrollo de varios webinars que hemos ido ejecutando durante el año. Para nosotros ha sido un verdadero placer aportar y de alguna forma ir aprendiendo de conjunto con cada uno de los docentes. Adicional a estos webinars, también han habido talleres presenciales en donde hemos podido llevar la temática de inteligencia artificial aplicada en el proceso educativo. No hemos visto hoy la IA para el análisis de datos, pero también hemos visto en ocasiones anteriores la IA para la creación de recursos, ¿no? La IA para la planificación del proceso de enseñanza. Entonces, hemos visto distintas temáticas donde hemos iniciado un camino de adopción responsable de la inteligencia artificial, ¿no? Hoy es el último webinar que vamos a ejecutar en este año, ¿no? Pero que también desde la DITE estamos preparando una propuesta bastante interesante para continuar con el plan para fomentar el buen uso y sobre todo el aprovechamiento de la inteligencia artificial en el proceso educativo. Yo desde a mi lado, no me queda más que agradecerles a todos y quedar muy atentos para seguir articulando esfuerzos en todas las instancias de gestión educativa descentralizada, ¿no? Minedu, DREU, GELE, instituciones educativas, para encontrar esos caminos responsables de buen uso de la inteligencia artificial. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Raúl, nuevamente. Creo, me sumo también a tus palabras, ¿no? Hemos visto durante este año diferentes webinars donde hemos encontrado la inteligencia artificial como una gran aliada en la educación, ¿no? Y siempre haciendo énfasis de que somos los docentes los que guiamos este camino para incorporarlo dentro de nuestra planificación con los estudiantes, ¿no? Y guiando justamente el uso de estas herramientas también con los alumnos, ¿no? Entonces, bien, les animamos a seguir explorando estas herramientas, a probar con nuevas ideas, a compartir también sus experiencias con otros maestros, y también recordarles que tenemos un landing de inteligencia artificial donde ustedes que encuentran en la página de Pereduca, donde ustedes pueden acceder y descargar materiales relacionados al uso y aprovechamiento de la inteligencia artificial en el proceso educativo. Continuemos aprendiendo juntos en este camino hacia incorporar la inteligencia artificial. Bien, entonces muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy, por acompañarnos durante este año, y nos vemos el próximo año para continuar justamente aprendiendo, incorporando la inteligencia artificial de manera responsable en el proceso educativo. Muchas gracias a todos, hasta una siguiente oportunidad. Perú Educa.